En primer lugar, buenas tardes a Francisco y buenas tardes a todas y a todos los estudiantes que vean este video. El día de hoy nosotros vamos a dar comienzo a la presentación formal del curso de formación ética para el desempeño laboral. Dentro de este curso, que es en modalidad online, completamente virtual, y en su gran mayoría en un trabajo autónomo, vamos a ir descubriendo cómo funciona nuestra aula virtual y cómo va a funcionar este proceso de acompañamiento docente, en el cual yo voy a acompañar su proceso de aprendizaje, pero en estricto rigor nosotros no vamos a tener clases de forma sincrónica, o sea, no vamos a reunirnos todas las semanas a tener clases, sino que cada 15 días nosotros nos vamos a reunir y yo voy a ir revisando sus trabajos, retroalimentándolos y además voy a ir respondiendo dudas y o consultas en las diferentes sesiones que tengamos y por medio de los foros que se van a ir habilitando. Ahora voy a comenzar a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo es el interior del aula virtual de nuestro curso de formación ética para el desempeño laboral. Y vamos a ver en qué consisten las diferentes evaluaciones, las fechas y calendario, en este caso de nuestro curso, y la primera unidad que comienza esta semana. Como les había dicho, bueno, este curso de desempeño, o sea, de formación ética para el desempeño laboral, vamos a partir aquí con un pequeño video presentación para ver el contexto en el cual se da esta asignatura y por qué es tan importante como asignatura de formación general y que tiene un carácter transversal para todas las profesiones que se dictan en el Instituto Profesional Los Leones. Vamos a dar clic Hola, acá y vamos a maximizar el video para que lo podamos apreciar de mejor manera. bienvenidos a la asignatura Formación Ética para el Desempeño Laboral que hemos desarrollado para ti. En este curso, revisaremos algunos textos y realizaremos actividades que te permitirán desarrollar y conocer tu aprendizaje. Nos interesa que a partir de los temas que trataremos en la asignatura puedas analizar la realidad social y ética del contexto en el que te desempeñas y con ello puedas evaluar dilemas éticos para actuar intencionando el respeto por las personas. Esta asignatura cuenta con 4 unidades. Ellas son: Unidad 1. La ética en un mundo globalizado. Unidad 2. Conceptos asociados a la ética. Unidad 3. Dilemas éticos en el mundo del trabajo. Unidad 4. Elementos éticos presentes en el contexto laboral. En cada unidad encontrarás evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. Esperamos que esta y todas las asignaturas de la carrera sean un aporte para tu desempeño. ¡Adelante! Bueno, como pueden ver Hola, en este video presentación que acabamos de ver, se habla de la estructura del curso que contiene 4 unidades distintas, las que vamos a revisar ahora un poco más detenidamente y hablar un poco de su contenido, además del formato de evaluaciones que incluye este curso, que son formativas y sumativas. Hay actividades que no se evalúan con nota, sino que lo que se evalúa en este caso es el aprendizaje del estudiante, si está logrando el aprendizaje o no, y que es una preparación para cuando llega el horario de evaluar. Por eso hay diferentes tipos de actividades que ustedes van a poder realizar dentro de esta asignatura. Bueno, la asignatura cuenta con una duración de 108 horas pedagógicas, que es el tiempo total que ustedes le van a tener que destinar a este curso. Y este curso está dividido en 4 unidades, como vemos, y acá aparecen las fechas de este curso. En primer lugar, bueno, la presentación del curso correspondía a la semana pasada, pero por temas de clase ustedes no pudieron participar de ella, así que estamos dándole inicio a esta presentación el día de hoy. La unidad 1, que se abre esta semana, se llama Aplicando lo aprendido, y que en este caso se inicia con esta reunión virtual en la cual yo les explico a grosso modo qué significa esta primera unidad de ética. Después, bueno, esta semana concluye con una evaluación que debería estar cargada en su aula virtual a la brevedad. Si no les figura en estos momentos, dentro de los próximos días debería estar disponible. Con respecto
al foro reflexión que aparece aquí. Esto es un foro en el cual ustedes van a poder también participar y ir reflexionando, y que no tiene una evaluación en sí misma, sino que es de carácter formativo y que se va a dar a partir de la próxima semana. Con respecto a la evaluación final, y que implica también una reunión, va a ser la semana del 11 de abril, y esa evaluación tiene un 10% de porcentaje. Si ustedes se pueden fijar, las primeras tres unidades contienen los mismos porcentajes, para decir un 15% cada unidad. Así que eso nos da un total del 45% del curso durante las tres primeras unidades, que van desde el 21 de marzo, de la semana pasada en teoría, hasta la semana del 12 de junio. A lo largo de los meses, de los meses que vienen en este caso, que va a ser, bueno, finales de marzo, en este caso abril, mayo y junio, y la mitad de junio, se va a desarrollar las primeras tres unidades, que es gran parte del curso. Sin embargo, es muy importante que tengan en consideración que lo que es la evaluación, la cuarta unidad y la evaluación final, tiene un mayor porcentaje. De hecho, la cuarta unidad, como ven acá ustedes, que tiene un valor de un 5% y un 15% la evaluación final, y que eso es un 20%. O sea, ya hablamos del 65% del curso, y posteriormente viene la evaluación final, que tiene un valor de un 35%. La nota en este caso de evaluación para aprobación del curso se va a dar recién al momento de concluir la última evaluación, que va a ser a finales de julio. Sin embargo, en caso de que, por ejemplo, alguien no alcanzase la nota máxima para superar el curso, hay una instancia de evaluación final que tiene como nota máxima un 4. Así que eso es principalmente lo que implica el cronograma o calendario de evaluaciones del curso, el cual puede ser descargado aquí. Lo van a poder descargar después, cuando esté habilitado. Después vemos aquí los documentos del curso, que son muy importantes. Por una parte, aquí podemos encontrar, bueno, tips de ortografía y redacción, el programa del curso, que lo vamos a ver ahora, que ustedes lo pueden tener, una guía de navegación, que es un video que les ayuda a cómo ir aprendiendo a utilizar el curso, y aquí, bueno, van a ir apareciendo ciertos avisos del curso, que, bueno, están habilitados. Yo voy a cambiar ahora la pantalla y voy a compartir el programa del curso para que podamos verlo y puedan ver el contenido en sí mismo de las cuatro unidades. Bueno, la descripción de esta asignatura de formación ética para el desempeño laboral es parte, como les había dicho, del desarrollo transversal de los estudiantes del Instituto Profesional Los Leones. La asignatura es de carácter práctico y de análisis crítico y reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Que busca que ustedes aprendan habilidades, principalmente. Pero no son habilidades en este caso técnicas, sino que son habilidades, en este caso podemos llamarlo de segundo orden o de segundo nivel, en el cual ustedes tienen que aprender otro tipo ¿cómo se llama? Habilidades, que en este caso de carácter racional, que es el análisis crítico y la reflexión. Por eso la asignatura está orientada a generar en los estudiantes toda conciencia, la toma de conciencia sobre su desempeño laboral, personal y social, que tribute desde la perspectiva de la ética en las competencias declaradas por el instituto y que se vean representadas en su desempeño profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que ustedes, como estudiantes del Instituto Profesional Los Leones, desarrollen estas habilidades desde una perspectiva ética, van a poder no solamente tomar conciencia de lo que es su desempeño laboral, sino también de su desarrollo como personas y como seres humanos que son parte de una sociedad. Bueno, dentro de las competencias, en este caso, el nivel de competencias, aquí nosotros nos encontramos de que las competencias o habilidades, en este caso, buscan que ustedes logren desempeñar responsablemente su profesión, considerando el contexto, teniendo en cuenta los principios, códigos y reglas propios de su quehacer profesional, privilegiando el bien común. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, como futuras laboratoristas dentales, van a tener que ser responsables, ante todo, frente a los diferentes contextos en los cuales ustedes se desempeñan. Hablamos de que ustedes, como carrera, están orientados hacia la salud, en este caso hacia la satisfacción de ciertas necesidades básicas de las usuarias y los usuarios, y que muchas veces dentro del ámbito de la salud uno se encuentra con situaciones que pueden ser también bastante complejas de tratar, pero que ustedes tienen que abordar de la mejor forma, ya sea desde un aspecto, en este caso,
teniendo en consideración principios básicos de la ética o de la moral, ciertos códigos establecidos, por ejemplo, en el comportamiento profesional, ya sea desde el ámbito dental, por ejemplo, o también reglas propias de cómo se llama, de cualquier trabajo. Independiente que ustedes sean, en este caso, aún no sean profesionales del ámbito de la salud, hoy en día ustedes también desempeñan algún tipo de trabajo en diferentes áreas, ya sea ventas, ya sea inclusive servicios, etcétera, en el cual ustedes a diario probablemente traten con más de una persona. Y parte de esto implica el desarrollo de habilidades, de cómo nosotros, por ejemplo, podemos analizar la realidad social y ética del contexto profesional, en este caso, en el cual nosotros nos desempeñamos, y poder evaluar dilemas, en este caso, o situaciones éticas en las cuales ustedes tengan que elegir entre dos problemas. Dos soluciones, un dilema siempre implica dos soluciones problemáticas, en la cual uno lamentablemente, frente a este tipo de situaciones, nunca va a satisfacer al 100% a todo el mundo, pero uno tiene que optar siempre por la mejor opción. Y eso es algo que se da mucho en el ámbito laboral. Con respecto a los resultados que se espera de aprendizaje que se espera de este curso, es que ustedes aprendan a reconocer los escenarios sociales y culturales actuales para comprender los desafíos éticos en la realidad social y el desarrollo personal. Hablamos inclusive del escenario, en este caso social y cultural, por ejemplo, de Chile, frente a las diferentes culturas que coexisten hoy en día en nuestro país, ya sea debido a las diferentes olas migratorias del último tiempo, ya sea las diferentes etnias de pueblos originarios, ya sea inclusive a pueblos migrantes de hace mucho tiempo, que en Chile existe una multiculturalidad que se da ya propiamente en el tejido social de nuestro país. O sea, aprender a reconocer estos escenarios implica aprender también a desarrollar una capacidad crítica y reflexiva frente a las diferentes situaciones. Actitudes, por ejemplo, que nos topamos en este ámbito sin darnos cuenta en el ámbito profesional y que son muy perjudiciales, es, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, en este caso que es la discriminación a personas de otra raza, de otra etnia, por ejemplo, de otro país, personas también que tienen diferentes costumbres a la vida desde el ámbito religioso, por ejemplo, etcétera. Son muchos factores que hoy en día entregan una riqueza cultural a nuestro país y que no implican en este caso nada negativo. El problema muchas veces reside en la persona que así lo cree. Ese es el tema, uno de los temas principales que uno ve acá, como un resultado de aprendizaje. Y tiene que ver en este caso con la ética en un mundo globalizado, en el cual hoy en día no somos un mundo separado, sino que debido a las mismas herramientas digitales, a la tecnología, estamos totalmente interconectados, interconectadas. Hoy en día se habla inclusive de una aldea global o de una ciudad global en la cual porque el mundo es cada vez más pequeño, es como si fuese una sola aldea o una sola ciudad. En estos momentos, por ejemplo, estamos en diferentes, probablemente yo que estoy acá, bueno, en Santiago Centro, probablemente hay personas que estén en otras comunas o inclusive hasta en otro lugar del país. Inclusive gracias a la tecnología, yo podría estar en otro continente dando esta clase. Bueno, analizar la relación entre el actuar, los valores y las normas sociales para promover la mejora del desarrollo profesional, considerando principios éticos universales. Bueno, aquí hablamos de ya de conceptos que son propios del ámbito ético y que por ahora ustedes no conocen, pero que tienen que ver con mucha relación con el cómo nosotros debemos actuar de manera correcta en sociedad. Relacionar entre los códigos de ética y la responsabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Buscar una relación entre ciertos códigos o cánones que existen dentro de cada profesión con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Existen, por ejemplo, en el ámbito jurídico, códigos como el Código Penal o el Código de Familia que regulan de manera legal situaciones como los diferentes delitos penales que una persona puede cometer, robos, por ejemplo, homicidios, etcétera, y el Código de Familia, por ejemplo, que ve la situación legal de relaciones, en este caso, de tuición y de pensión de alimentos, violencia interfamiliar, etcétera.
Algo similar son estos códigos de ética, los cuales no tienen un tipo de sanción legal o punitiva, como sería, por ejemplo, la cárcel o algún tipo de multa asociada, pero sí tienen que ver en este caso con una sanción en base a ciertos comportamientos profesionales. Ha pasado más de una ocasión, por ejemplo, que algún profesional, ya sea del área que sea, por ejemplo, periodismo, del área dental, del área de salud, ha cometido por ejemplo, algún tipo de situación que no es aceptable para un código de ética y es expulsado en este caso de la comunidad, cerrándose en este caso las puertas y denunciándolo inclusive buscando que esa persona no vuelva a ejercer la profesión. Sean casos, por ejemplo, de personas que, no sé, profesionales de la salud, que pueden cometer algún tipo de acto, en este caso, que lleve al perjuicio de alguna persona, de la vida de alguien, o que no sea capaz de atender a alguien netamente por un tema personal, valórico en este caso, no sé, porque yo soy de X credo religioso y esa persona es del credo contrario, o porque yo soy de X orientación política y esa persona es de la otra, o porque, por ejemplo, esa persona es de X raza o de X país y yo soy de este. Hablamos en este caso de actitudes que son reprochables frente a cualquier tipo de en este caso, de norma ética y que también implica la relación que uno como ciudadano también tiene que tener con otras personas. Bueno, el discriminar los principios fundamentales de la ética a la reflexión del ejercicio de una profesión, que en este caso es el discriminar no implica en este caso el acto de separar o segregar alguna parte o algún grupo de personas, sino el discriminar como desde el discernir, desde el aprender a separar los principios fundamentales y ver cuál es el más importante frente al ejercicio de mi propia profesión. Bueno, con respecto a los contenidos de las diferentes unidades, la primera unidad que vemos acá es la unidad ética, la ética en el mundo global, en un mundo globalizado. Esta unidad va a ver la relación que tiene el concepto de ética con el contexto global en el cual nos desempeñamos el día de hoy, ya sea como profesionales, futuros profesionales o como personas. El mundo está cada vez más conectado y es imposible obviar ese hecho. Bueno, establece relaciones entre las características de la sociedad actual y aspectos básicos de la ética. En este caso, que son, si se fijan en estas tres columnas, habla de los criterios de evaluación, los indicadores de logro, en este caso, qué es lo que se espera que ustedes aprendan, y los conocimientos que también se espera que ustedes adquieran al finalizar esta unidad. Los criterios de evaluación es que yo voy a medir es que ustedes establezcan, por ejemplo, relaciones entre las características de la sociedad actual y los aspectos básicos de la ética. Eso es como un objetivo en general del punto de vista evaluativo. Desde el punto de vista de los indicadores de logro, de lo que se espera en este caso que ustedes logren, es identificar las características de la sociedad actual, por ejemplo, relacionar los conceptos de globalización y multiculturalidad, relacionar aspectos de la diversidad sociocultural, la inclusión, las tradiciones y el respeto, y asociar la ética con el mundo global. Esto es como un checklist en el cual ustedes vamos a ir marcando con un ticket, por ejemplo, las cosas que se vayan logrando en este curso. Los conocimientos obviamente tienen que ver en este caso con las características de la actual sociedad, de la sociedad actual, que es la globalización, que es una sociedad multicultural, que es la diversidad sociocultural, la inclusión, las tradiciones y el respeto, y la ética como objeto de estudio en un mundo global. Al finalizar la unidad 1, ustedes deberían estar en condiciones de que esta unidad dura 24 horas pedagógicas, de caso que ustedes deben destinar, se debería concluir con esos conocimientos. Con lo que respecta a la unidad número 2, un segundo que aquí se me fue mucho el zoom. Dentro de los criterios de evaluación encontramos tres. El primero es distinguir los conceptos fundamentales de la ética y la moral, que son dos conceptos completamente distintos, pero muchas veces se ocupan de manera indiscriminadamente iguales. Analizar en este caso valores al tomar nuestros valores, por ejemplo, al tomar decisiones, eligiendo la mejor alternativa frente a una situación problemática. Identificar la relación entre el actuar, los valores y las normas sociales en pos de la mejora del actual profesional.
Bueno, aquí más que nada, ¿qué implican estos criterios de evaluación? Ciertos indicadores de logro en este caso que se espera. Que ustedes reconozcan los conceptos fundamentales de la ética. En este caso, entender qué es la ética. En segundo lugar, reconocer los conceptos fundamentales de la moral. O sea, aprender a distinguir qué es la moral y qué es la ética. En este caso, si a grandes rasgos, podemos decir que la ética tiene relación con con lo social y la moral tiene relación con lo individual o personal. O sea, yo tengo ciertos valores, en este caso, desde mi punto de vista personal, una moral, todo sujeto es moral en este caso, pero también existen ciertas normas sociales en las cuales yo debo actuar, o sea, de la manera en la cual yo debo actuar en sociedad. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces los valores personales, la moral de una persona, puede chocar con la ética que implica una profesión, y eso es algo muy importante. Ahí también nosotros tenemos que aprender por lo mismo, aprender a distinguir los conceptos de libertad, conciencia y responsabilidad. O sea, yo soy libre de actuar de X manera, pero también debo tener conciencia también de las consecuencias o de la responsabilidad que implican mis actos. O sea, yo, por ejemplo, por más que, no sé, tengo la libertad perfectamente de ir a una tienda y robar algo, está normado legalmente en el Código Penal que si una persona roba, tiene un castigo, en este caso penal. Existen otras situaciones en las cuales vitales que yo perfectamente puedo mentir en una situación, pero esa mentira, por ejemplo, no tiene un castigo como la cárcel, pero sí implica también responsabilizarme de las consecuencias que traerá esa mentira. ¿Dónde se puede ver eso, por ejemplo? En el ámbito laboral. Yo tengo la libertad, por ejemplo, de atender o no, imagínense, estamos en un sistema hospitalario, en urgencia, yo tengo la libertad, por ejemplo, de atender o no a un paciente. Yo digo, por ejemplo, no es que ya estoy, justo me veo una persona que se siente muy mal, yo no es que estoy en mi hora de colación, no puedo atender porque, no, ¿cómo se llama? No es legal. Cosa que no existe, probablemente usted ni siquiera esté en horario de apelación, pero está mintiendo, eh, pero al momento de mentir usted tiene que tomar conciencia de que probablemente por haberse negado a atender a esa persona, porque en ese momento a lo mejor no tenía ganas o tenía flojera, etcétera, puede ser inclusive responsable de que esa persona muera, en un caso extremo, por ejemplo. Así se van relacionando este tipo de conceptos. Bueno, lo que implica reconocer, por ejemplo, los propios valores frente a situaciones dilemáticas tiene que ver cómo nosotros, yo en este caso como individuo, puedo reconocer mis propios valores frente a un dilema como ese, en el cual, ¿qué hago? Atiendo a una persona que sé que está mal, aunque esté cansado o no tengo ganas o me sienta mal o no me caiga bien esa persona, etcétera. Son muchos los factores personales que pueden entrar ahí. El tema con aprender a reconocerlos nos va a llevar a que podamos actuar de la mejor manera. Examinar, en este caso, las propias opciones valóricas frente a los otros implica también lo mismo, cómo yo puedo ver mis propios valores, mis propias creencias frente a las de otras personas. Reconocer también en situaciones laborales simuladas o reales las normas sociales existentes que promueven la mejor ventaja, la mejora del desarrollo profesional. O sea, hay normas sociales, en este caso normas éticas, que establecen cómo uno puede guiar o orientarse de mejor forma en el ámbito profesional. Explica la relación existente entre el actuar, los valores y las normas sociales, en situaciones laborales simuladas o reales. Y va en la misma línea. Lo mismo aquí, por ejemplo, con los conocimientos esperados, es que la ética como reflexión sobre la moral, que tienen que entenderlo, la moral como parte de la identidad individual y social, la libertad, la conciencia, la responsabilidad, los valores, en este caso, el ser objetivo, la objetividad y la subjetividad, ciertos valores intrínsecos y otros extrínsecos, por ejemplo, un valor intrínseco sería la vida humana, por ejemplo, un valor extrínseco sería, no sé, que yo valoro más como ser humano. Por ejemplo, yo puedo valorar más a, no sé, a una persona que me cae bien o un familiar mío que a una persona que no es familiar mío o que no me cae bien. Diferencias entre bienes y virtudes, etcétera. Pasando a la unidad temática 3, en este caso los dilemas éticos en el mundo del trabajo, volvemos a lo mismo, estas tres partes que son los criterios de evaluación, los indicadores de logro y los conocimientos esperados. Como indicadores, como criterios de evaluación, es analizar dilemas éticos relacionados con la participación
de la persona en el mundo del trabajo. En este caso, ver situaciones complejas en el ámbito del trabajo. La idea es que después de haber aprendido ya los aspectos más teóricos y ponerse en las situaciones tomando conciencia de lo que implican, ustedes van a ser capaces de reconocer ciertos elementos y la importancia de la ética social y su impacto en el contexto laboral. O sea, ¿qué impacto tiene realmente todo esto que hemos estudiado hasta el momento en mi ámbito laboral? Y también identificar los problemas que afectan al mundo, el mundo del trabajo, por ejemplo. O sea, ¿qué problemas realmente están relacionados con el trabajo? Y contrastar también los principios de tolerancia, respeto y solidaridad. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, que es algo que muchas veces falta en los trabajos, que es la tolerancia, el respeto y la solidaridad, justamente. Así que la idea de esto es que ustedes los aprendan y que puedan ir integrándolos poco a poco en su ámbito laboral. Por más de que algunas personas no los conozcan, no implica que ustedes no los puedan aplicar. Diferencia, en este caso, entre los dilemas éticos en situaciones dadas. O sea, ustedes tienen que aprender a diferenciar los diferentes dilemas y ver cuál es la mejor opción. Los conocimientos tienen que ver con las relaciones interpersonales, en este caso, cómo me puedo relacionar con otras personas de mejor manera, principios de tolerancia, respeto y solidaridad, la ética y la responsabilidad social en el mundo del trabajo, en este caso, la responsabilidad social que es algo que tiene que ver con la retribución que, por ejemplo, no solamente yo como profesional, sino también mi trabajo o la empresa en la cual yo trabajo puede dar al mundo, la definición de los componentes en este caso y ejemplos de los dilemas éticos. Ya para pasar a la cuarta unidad, que tiene como fin en este caso ver los elementos éticos presentes en el contexto laboral. Y aquí hablamos de una unidad mucho más práctica en el cual nos ponemos en el contexto propio del trabajo. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Distinguir los elementos éticos asociados al mundo laboral, discriminar aspectos éticos propios de su quehacer profesional y los indicadores del logro. Identificar los aspectos éticos presentes en el contexto laboral, reconocer competencias laborales asociadas, en este caso a la ética, identificar derechos y deberes en el mundo laboral, que muchas veces desde los trabajos se plantean cuáles son nuestros deberes como trabajadores, pero muy pocas veces se mencionan nuestros derechos como trabajadores también. Analizar también aspectos éticos asociados al quehacer de su profesión y clasificar los aspectos éticos presentes en su contexto laboral. Los conocimientos, bueno, la ética y el liderazgo, que es algo muy útil, muy importante tener en consideración, porque muchas veces pasa que ciertas jefaturas tienen un liderazgo que podríamos llamar poco ético, que respeta poco la situación laboral de las personas. La ética en el contexto público laboral, por ese motivo, si ustedes trabajan o van a llegar a trabajar algún día en el mundo público, esto también es muy importante. La ética y las competencias laborales, en este caso. ¿Cuáles son las competencias que ustedes como profesionales también tienen que tener y mantener y lo posible también optimizar si ustedes quieren seguir desarrollándose de la mejor forma? Y obviamente nuestros deberes y derechos como trabajadores, la ética, la vocación y la profesión, y la persona y su compromiso con la sociedad, que ese es el foco. Bueno, aquí están como estrategias metodológicas. En este caso, la asignatura se desarrolla en un entorno de aprendizaje virtual, en el cual los estudiantes tendrán el rol activo, colaborando en la generación de un ambiente de aprendizaje interactivo, compartiendo opiniones y experiencias personales o laborales, tanto en los foros como en las actividades y evaluaciones del curso. Por su parte, el profesor asumirá el rol de facilitador del proceso de aprendizaje, entregando atención y retroalimentación oportuna a los estudiantes, así como orientación en la discusión, tanto en los foros como en el desarrollo de las actividades del curso, de manera de favorecer la interacción entre los estudiantes. Si se fijan, mi rol acá es mucho más pasivo, de mediador en este caso, facilitando el diálogo y ayudando a resolver dudas y o consultas. Las personas que tienen el rol activo van a ser ustedes como estudiantes. Las actividades de la asignatura favorecerán el trabajo individual y colaborativo mediante el análisis de textos, el estudio de casos y trabajos colaborativos, los que serán desarrollados en una plataforma virtual dotada de recursos de aprendizaje y que contribuirán al desarrollo de contenidos y actividades formativas. Y aquí viene en este caso la descripción de las evaluaciones, que es lo que yo voy a mencionar en este caso. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en el caso de la primera evaluación, que tiene que ver con la unidad, en este caso el 5%, que es el aplicando lo aprendido, que va a ser liberado dentro de pronto. Y después viene la evaluación final, en este caso que cumple el carácter de un 10% y que también
existe una rúbrica asociada. Todo este material ustedes lo van a encontrar disponible en su aula virtual, como les había indicado anteriormente. Ahora, me devuelvo a el aula, se fijan, aquí ustedes van a encontrar ese mismo programa, y ahora vamos a ir a la unidad 1. Yo quiero dar clic en esta pestaña y me desplazo a la unidad 1, donde nosotros tenemos, por ejemplo, este foro para consultar al profesor, en el cual me puedo comunicar con el profesor, puedo añadir algún nuevo tema de debate, darle clic acá, por ejemplo, escribir un asunto y enviar el mensaje. Me devuelvo acá, por ejemplo, dentro de la semana 1, ustedes van a tener a su disposición, prontamente, este video en el cual se nos va a hablar de la globalización, que lo voy a mostrar acá, y van a ir poco a poco viendo el otro material que tiene relación. Acá está la actividad de aplicando lo aprendido, en la cual ustedes van a tener que descargar el archivo, como figura acá, en este caso, desarrollar la actividad que ahí se plantean, y subir el archivo con su nombre en este caso, y que eso tiene un valor de ¿cómo se llama?, un 5%. Digo, todo esto está aquí en el aula cuando lo tengan disponible. Yo quiero ver play para que veamos este video. A partir de la segunda mitad del siglo XX, ha comenzado a ocurrir un fenómeno que cada vez toma más fuerza: el acceso a las redes sociales y nuevas formas de comunicación, la telefonía celular e internet móvil, las series que vemos en la televisión o a través de la red en casi todos los países, las franquicias de comida rápida presentes en todas partes, las compras online, el acceso a cualquier tipo de música, los tratados de libre comercio, entre muchas otras cosas, son un reflejo de la disminución de las distancias entre los países. Se conoce como proceso de globalización y tiene efectos fundamentales en los planos cultural, económico, social y político. Sin embargo, no podemos descuidar las costumbres, tradiciones y valores propios de cada cultura. Si bien la globalización ha permitido acortar las distancias, reconoce que cada cultura tiene maneras diferentes de vivir y de trabajar. Podemos ver las diferencias a partir de los siguientes ejemplos. ¿Sabías que algunos países como India... No se escucha, Francisco. Qué raro. Yo tengo... Es que no se está escuchando, se escuchaba muy bajo. A ver, tema segunda. Ahí o Australia no tiene una edad voy a... mínima. Déjeme ver. Ahí está. Lo optimicé para que se vea mejor y se escuche mejor. Ahí A sí. partir de la segunda mitad del siglo XX, ha comenzado a ocurrir un fenómeno que cada vez toma más fuerza: el acceso a las redes sociales y nuevas formas de comunicación, la telefonía celular e internet móvil, las series que vemos en la televisión o a través de la red en casi todos los países, las franquicias de comida rápida presentes en todas partes, las compras online, el acceso a cualquier tipo de música, los tratados de libre comercio, entre muchas otras cosas, son un reflejo de la disminución de las distancias entre los países. Se conoce como proceso de globalización y tiene efectos fundamentales en los planos cultural, económico, social y político. Sin embargo, no podemos descuidar las costumbres, tradiciones y valores propios de cada cultura. Si bien la globalización ha permitido acortar las distancias, reconoce que cada cultura tiene maneras diferentes de vivir y de trabajar. Podemos ver las diferencias a partir de los siguientes ejemplos. ¿Sabías que algunos países como India o Australia no tienen una edad mínima para que los niños trabajen? Mientras que en la mayoría del mundo no está permitido que los niños trabajen antes de los 16 años de edad. Y que en países como Alemania, Holanda o Francia trabajan de 200 a 320 horas menos al año que en países como el nuestro, dedicando tiempo a hijos, ir de compras, al cine o a hacer deporte, y su productividad es bastante más elevada. Mientras que Chile está en el top 5 de los países con jornadas laborales más extensas entre los 38 países analizados por la OCDE, con cerca de 2.000 horas laborales al año. Entonces, ¿cuáles son las normas que debemos seguir? ¿Conoces alguna otra norma que sea muy diferente a lo que hacemos en Chile?
ustedes se fijan, en este video que acabamos de ver, se nos explica un poco del fenómeno de la globalización. De hecho, se nos explica un poco del fenómeno de la globalización y las diferencias y implicancias que tiene dentro del ámbito laboral. Para que ustedes puedan, en este caso, ir viendo. Acá, en la primera opción que nos va a aparecer, donde dice globalización, nosotros le vamos a dar clic, y aquí, por ejemplo, nos aparece esta opción de info, nos aparece informes también, por yo puedo ir viendo, por ejemplo, ustedes. Yo aquí le doy, pongo clic en entrar, y aquí, al momento de entrar a globalización, se nos empieza a cargar la información. Yo aquí, por ejemplo, puedo darle clic en comenzar, y me aparece esta primera parte de la lección, que es la globalización. Dice, como vimos en el video inicial de Rodial, donde prácticamente tenemos acceso a información, alimentos, música, series de prácticamente todo el mundo, donde los tratados de libre comercio, las compras online y los fenómenos migratorios acortando otras distancias, podemos definir globalización como, en este caso, el proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico que han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, es decir, en una aldea global, que es lo que yo mencionaba al principio con el concepto de aldea global, que es un concepto que el sociólogo canadiense Marshall McLuhan planteó en los años 60. Imagínense, ni siquiera es un concepto muy actual, sino que fue alrededor del año 62, 63 que McLuhan planteó ese concepto, o 66, no me acuerdo específicamente, pero que hoy en día sigue totalmente vigente. Por ejemplo, la globalización de una u otra manera tiene incidencia y presiona la cultura y las costumbres locales. Por ejemplo, las celebraciones de Halloween o los huevos de Pascua, de tradicionales, en este caso extranjeras, ya están instaladas en la cultura latinoamericana. O sea, hay culturas, por ejemplo, como la mexicana, que celebran el Día de Muertos, pero el resto de Sudamérica y el Caribe, lo que nosotros celebramos es Halloween, que es una festividad norteamericana. Lo mismo con el conejo de Pascua, en este caso, con los huevitos, o la Navidad también. Lo mismo pasa con el idioma. Cada día se hace más necesario que los ciudadanos manejen otros idiomas que les permitan interactuar con diferentes países y con el mundo. Hoy en día en muchos lugares inclusive se pide como requisito para quedar en un trabajo el habla inglesa por lo menos a nivel intermedio. En muchos lugares se está pidiendo como un nivel avanzado de inglés. Ante este fenómeno, por ejemplo, las personas pueden adoptar diferentes actitudes. Por ejemplo, aquí si ustedes vemos, por ejemplo, este concepto que se llama provincialismo en este caso. En el provincialismo se mantiene una visión más bien local, se ignoran los valores y costumbres de otras culturas, adoptando una actitud rígida ante formas diferentes de vivir y trabajar. Esto se manifiesta en la siguiente frase: lo nuestro es mejor que lo de ellos. Por ejemplo, cuando un país en su mayoría habla un solo idioma, es signo de que el país no reconoce ni incorpora otras culturas, es decir, tiene una visión de mundo que solo considera perspectivas y convicciones propias. En nuestro país esto se ha ido cambiando en la medida que se abren las fronteras de entrada y salida, tanto comercial, de educación, turística y cultural. Por ejemplo, se habla español. Sin embargo, hay países como en Europa, Francia es un ejemplo muy claro. En Francia ustedes no ven la multiculturalidad, pese a que Francia, por ejemplo, tiene una gran cantidad de migración africana, ya que, por ejemplo, países como Argelia o Senegal fueron colonias francesas, y, y el senegalés, por ejemplo, o el argelino, no son lenguas que la gente aprenda. No se enseña en el colegio, no se utilizan. Ellos son quienes tuvieron que adaptarse y aprender, por ejemplo, el francés y optarlo como una primera lengua. E inclusive lenguas como el inglés, que hoy en día es considerada como la lengua universal dentro del planeta, en Francia no se habla en inglés. No les gusta. De hecho, lo más cercano, por ejemplo, a multiculturalidad es que en algunos sectores de Francia, en este caso, sectores, en este caso fronterizo con Alemania, donde está la ciudad de Estrasburgo, ahí se habla un poco de alemán.
pero es netamente por la cercanía cultural y un poco en el sector sur de Francia, donde colinda Francia en este caso con Galicia, con los gallegos, que hay un poco ¿cómo se llama?, de una lengua, de una lengua propia. Por ejemplo, se habla un poco de gallego, pero es muy difícil encontrar, por ejemplo, en Francia, si alguna vez, por ejemplo, llegan ustedes a viajar, o una persona conocida, se van a dar cuenta de esa situación en la cual eh, ellos simplemente hablan francés. Si uno le habla en inglés, por ejemplo, te ignoran. Si usted le habla en español, algo de caso te hace. Pero ellos, dentro de por ejemplo, su provincialismo, ellos te dicen, es mejor que hagas el intento de hablar francés a que me hables en otra lengua porque no te voy a pescar. Bueno, el policentrismo en este caso, que mantiene una visión repartida donde cada cultura se desarrolla de forma independiente. Cree que cada cultura conoce y maneja de la mejor manera sus propios métodos y prácticas. Esto muchas veces puede producir duplicación de trabajo, menor eficiencia y dificultad para mantener los objetivos globales. Un ejemplo de esto son algunas empresas multinacionales en las cuales su forma de operar es distinta dependiendo del país donde esté, siendo así interdependiente del país de origen y adaptándose a las costumbres de cada lugar. Otro ejemplo es la identidad regionalista que adquieren los nacidos y criados en ciudades que de por sí tienen una cultura y tradición identitaria. Se hace especial mención a grandes urbes y capitales regionales o provinciales como Valparaíso, en este caso los porteños, o en Concepción los penquistas. ¿Qué tiene que ver con esto? Claro, hay muchas empresas que se adaptan al contexto del país, al contexto en este caso de la misma alimentación. Hay muchas empresas en las cuales simplemente franquicias que, por ejemplo, como McDonald's o Burger King, que son como las más conocidas de comida rápida, en algunos países no han pegado como tales, así que han tenido que adaptarse a los sabores locales. Siento que ellos muchas veces producen los alimentos, tienen todos los ingredientes, todo en masa, y solamente lo exportan de forma de congelados. Pero en algunos casos les ha tocado innovar dentro de sus preparaciones para poder entrar y competir dentro de un mercado. Eh, Eso es parte del proceso en este caso de cierta visión en este caso policentrista, en la cual nosotros tenemos que tomar muchos focos para poder abordar a todo el mundo. Y aquí es parte también de la multiculturalidad, y en muchos pueblos o muchas regiones y provincias se mantienen muy arraigadas sus tradiciones, así que las personas tienen que también ir adoptando este multiculturalismo. Por ejemplo, ciudades como Valparaíso, como se menciona acá, es una ciudad de provincia, muy regional, pero que también tiene bastante migración y bastante tránsito al punto de ser puerto, igual que Concepción, que va mostrando esta variación de las diferentes culturas, donde, por ejemplo, hoy en día en Chile es muy fácil observar, por ejemplo, con los diferentes grupos de migrantes que han llegado en los últimos años. Anteriormente era muy común ver, por ejemplo, mucha migración peruana solamente, pero hoy en día existen grupos de migrantes peruanos, grupos de migrantes haitianos, grupos de migrantes venezolanos, ecuatorianos, colombianos, y que cada uno tiene también su propia identidad regional, con sus propias comidas, sus propias tradiciones, y que se ha hecho común ver comidas étnicas de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de Latinoamérica principalmente, y se generan en este caso pequeñas, inclusive pequeños sectores en los cuales se concentra cierta densidad demográfica, por ejemplo, de migrantes de una etnia en particular. Eso es algo que ocurrió en su momento en ciudades, en grandes ciudades, en vías de desarrollo, por ejemplo, como lo fue Nueva York a principios del siglo XX, en el cual estaba el sector de los barrios de los irlandeses, el barrio de los migrantes afrodescendientes, el barrio en este caso de los italoamericanos, y así, y cada uno con el barrio chino, cada uno con su propia cultura, adaptándose también a un entorno común, pero manteniendo su propia identidad. El geocentrismo se inclina por una visión global, donde se elimina cualquier actitud provincial y se desarrolla el entendimiento de las diferencias interculturales. Esta actitud busca los mejores métodos y gente sin importar su origen. Ejemplo, grandes empresas multinacionales que consideran al mundo completo como su mercado. Ok, Francisco, muchas gracias. No se preocupe. Eh,
como lo estaba diciendo, bueno, este es el punto de geocentrismo, es el punto más común en este caso que se da muchas veces en con grandes empresas, por ejemplo, como Google, que es uno de los proveedores de tecnología más grandes del mundo hoy en día, y que ven el mundo como una sola empresa, o sea, como un solo lugar, en el cual no ven este tipo de diferencias, sino que las apropian todas y hacen una sola cultura en este caso. Entendiendo que todos los ciudadanos del mundo, claro, tienen diferencias, diferentes etnias, diferentes, en este caso, credos, diferentes gustos alimenticios, todo, pero lo apropian de tal manera que es como si no hubiese una diferencia. Si ustedes piensan en Google, piensan en Gmail, está optimizado sin pensar en este caso en algún tipo de diferencia, ya sea Google, por ejemplo, Google la India, Google China, Google Corea, por ejemplo, Google Chile, tiene un foco similar para todas y cada una de las personas. Se fijan aquí, es el primer contenido que nosotros podemos ver, y aquí, por ejemplo, te invitamos a realizar la siguiente actividad de términos pareados para reforzar lo que hemos visto hasta ahora, que solo deben hacer ustedes. Con respecto a, bueno, las elecciones en este caso que nosotros vamos a ver, nosotros también podemos ver aquí que está esta otra opción, que es las características de la sociedad actual, y que también nosotros aquí se va a desplegar esta pestaña en la cual nosotros vamos a ir viendo parte de esta lección, en la cual, por ejemplo, nosotros podemos ver la permanente situación de cambio en que se encuentra el mundo actual, se expresan variaciones profundas, aceleradas y universales que suponen una verdadera transformación social y cultural. La sociedad en general tiene, entre otras, las siguientes características que influyen decisivamente en la manera de entender y de vivir de las personas y de vivir la globalización. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos el clic, podemos hacer clic, por ejemplo, en el tema de revisar la clase con más detalle en su contenido, proceso de cambio, pluralista, laica, tecnológica. Ciertos conceptos que son relevantes y que nosotros aquí vamos a ver dentro de este, por ejemplo, este mapa conceptual, y podemos ir asociando. Aquí nosotros podemos ir desplazándonos, por ejemplo, desplazándonos a la siguiente actividad. Y aquí nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, entrar, y vamos a ir viendo también el resto de los contenidos del curso que se están cargando. Y después de ver todos los contenidos aquí vistos, aparecerá la actividad llamada Aplicando lo Aprendido, que es lo único. Y que esto es con lo cual ustedes van a concluir esta semana, esta primera semana, en la cual aparece este documento, que yo le voy a dar clic, se va a descargar, voy a abrir para compartir para que lo podamos ver, en el cual ustedes van a tener que abrir este documento y responder una serie de preguntas, la cual se va a aplicar aquí lo que ustedes han aprendido durante esta primera unidad. Un poco. Voy a dejar de compartir pantalla por mientras, para que mira, vamos a compartir acá para que vean el documento. El documento aplicando lo aprendido, en este caso, la unidad 1, la ética en un mundo globalizado, tiene 36 puntos totales con un porcentaje del 5% de la ponderación de la nota final. Su nombre, carrera, sección, en este caso los indicadores del euro, que son los mismos que vimos al principio en el programa,
Las instrucciones. El siguiente trabajo tiene carácter individual, por tanto, en caso de respuestas idénticas, se considerará que el trabajo constituye plagio, lo cual será calificado en la nota mínima. Para que lo tengan en consideración, deben revisar la rúbrica del trabajo, que también está disponible, y antes de responderla a la actividad. Responder esta actividad en el formato Word e incorporar a la plataforma. No olviden poner su nombre, carrera y sección al trabajo, en este caso al archivo. Para realizar esta actividad te invitamos a leer el siguiente documento de la Organización de los Estados Iberoamericanos, que se llama ¿Por qué unirnos en la defensa de la diversidad sociocultural?, que pueden encontrar en el archivo PDF en la plataforma o en el siguiente link. Ustedes le pueden hacer aquí en Google, usted da control, presiona su tecla de control y le dan clic y se va a desplegar el link. Y se va a desplegar. Esto lo pueden ver. Bueno, aquí por ejemplo, podemos ver, siguiendo las instrucciones, considera que tenemos ética como un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Eso aparece dentro de la plataforma, que las unidades que ustedes van a tener que ver a continuación. Si es trabajo de ustedes verlo por completo, 100%. Se utiliza la regla APA séptima edición al citar algún elemento del texto, en este caso, u otro en un mínimo de 10 líneas y máximo una plana, también basado en la lectura anterior. Respondan a la siguiente pregunta: ¿cuál sería la relación entre globalización y ética? Esa es la gran pregunta. Si corresponde, incorpore fuentes de información consultada, en este caso, libros, apuntes, páginas web u otros, indicando autor, fecha de publicación, título del documento, fecha consultada, en este caso, y la dirección del link de la página. Estas instrucciones las pueden seguir, por ejemplo, en el sitio aquí para construir sus referencias bibliográficas, que está acá, guías temáticas de las normas APA, y que ustedes lo pueden ver. Si ustedes no han ocupado APA alguna vez, es un formato de citación en el cual se abrevia el contenido de la información, por ejemplo, de un texto, como el que nosotros vamos a ver a continuación, para que no ocupe tanto espacio y la referencia sea entendida de forma más fácil y clara. Yo acá voy a cambiar, vamos a volver. Pantalla. Bueno, aquí, si ustedes se fijan, ya está abierto el texto "Por qué unirnos en la defensa de la diversidad cultural". Se plantea a modo de pregunta, y en este caso, que es de la Organización de Estados Iberoamericanos. En este caso, los Estados Iberoamericanos incluye a los Estados americanos, en este caso, incluyendo España. O sea, hablamos de las personas habloparlantes, o sea, hispanoparlantes. Y aquí este texto, que es el que ustedes tienen que leer y pueden ir citando y viendo las diferentes fuentes que aparecen ahí. Volviendo a lo que sería esta evaluación de aplicando lo aprendido, ¿se fijan? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, figura aquí en este curso, el tiempo restante y cuántas personas lo han enviado, ninguna hasta el momento, y cómo esto se puede ir viendo. Momento, Francisco, usted en particular que está conectado, ¿tiene alguna duda o consulta? Sí, profe. Dígame. Lo que pasa es que no sé si usted está informado del caso mío, porque yo no rendí, fue el último examen. No. De la vez pasada, y la profe me dijo. Bueno, ¿le queda alguna duda sobre el material del curso, Francisco, en este caso? ¿Sobre qué es la ética No. global? Sí, sí, sí estuve atento y no hay ni una duda. Tengo que leerlo nomás. Perfecto. Bueno, si usted tiene, mira, voy a volver a retomar acá el contenido.
Y aquí nos vamos a devolver a la unidad 1. Y como les había mostrado, está lo que es la globalización, y aquí está la ética como objeto de estudio en este caso. Nosotros vamos a entrar, pero acá se cargue, y acá nosotros vamos a ver la definición de ética laboral, en este caso. Invitamos a revisar la ética y globalización, son elementos, en este caso, importantes para definir la ética laboral. Para comenzar, revisamos la definición de ética. Es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. En este caso, o valoran el comportamiento humano en una comunidad se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto viene del término éticos, que significa carácter, pero se puede profundizar más en esa definición. En realidad, el concepto en griego es ethos o ethos, que significa hábito o costumbre. De ahí deriva el concepto de carácter. Así como se dice, por ejemplo, coloquialmente, que el carácter se forma o se forja frente a diferentes situaciones de la vida, es porque implica un hábito o una costumbre. Nosotros aprendemos desde pequeños, por ejemplo, a que no debemos hacer ciertos actos que no son correctos por repetición. Entendemos, por ejemplo, de que si yo hago algo, mis papás me van a retar o me van a castigar, porque lo que estoy haciendo es algo incorrecto. De ahí que tiene que ver este concepto, es lo mismo que, por ejemplo, no sé, yo aprendo a comer con cuchara o con tenedor y con cuchillo y no con la mano por un hábito. Si a una persona nunca se le enseñó, en este caso, repetidamente, que lo hiciera de esa forma, no lo va a aprender. Eso. La ética es algo que deriva de la repetición constante, de la costumbre. Por eso se dice que es un conjunto de costumbres o de normas que dirigen, en este caso, o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Y se relaciona con el estudio de la moral y la acción humana. La moral tiene que ver, en este caso, con nuestros valores, en este caso, que son inculcados muchas veces desde la propia infancia. Las creencias más íntimas de uno como ser humano. Por ejemplo, una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etcétera, en lo referente a una acción o una decisión. ¿En qué sentido una sentencia ética es una declaración moral? En el sentido de que es una declaración de valores o de principios que nos guían. Yo puedo tener un principio en la vida o un cierto valor que es individual, pero en la medida que eso se masifique y se repita, por ejemplo, por las otras personas, va quedando en la sociedad como una norma. Un ejemplo clásico de ello es lo que se llama el juramento hipocrático, que el médico griego Hipócrates escribió hace aproximadamente 2400 años, y que hoy en día inclusive todos los médicos al momento de titularse, recibirse, lo juran, en este caso lo declaman, en el cual se antepone la vida de los pacientes por encima de todo beneficio personal, que es lo que supuestamente es una declaración moral, en la cual en principio Hipócrates planteó: para mí lo importante es la vida de las personas por encima de la riqueza y los bienes personales, el honor en este caso, que yo pueda ganar. Y eso se volvió una sentencia ética. Bueno, como ya hemos revisado, la globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones, de internacionalización de la política, las relaciones económicas y finanzas y el comercio. Entonces, ¿cómo podemos definir la ética laboral? La ética laboral es un conjunto de normas y principios que las personas aplican en el día a día en el ejercicio de su actividad profesional. Revisemos, por ejemplo, algunas aplicaciones de la ética laboral que son habituales en nuestro entorno de trabajo. El secreto profesional, por ejemplo, corresponde a la información que manejamos por razones de trabajo y que tiene restricciones de circulación. Por ejemplo, el diagnóstico clínico de un paciente médico, la fuente de la información de un periodista, las conversaciones que existen entre un abogado y su cliente, por ejemplo, o
lo que existe en este caso también, lo que le diga, por ejemplo, hasta cierto punto, podría ser una persona en secreto de confesión al sacerdote, ya que para el sacerdote es un secreto profesional, porque la persona se confiesa con un sacerdote porque él es sacerdote, no es porque sea una persona de confianza en sí misma, sino que porque entiende que lo que le diga el sacerdote es secreto. Respeto, por ejemplo, el respeto entre colegas es fundamental en el ejercicio de cualquier profesión. Un buen profesional no debe desacreditar, insultar, molestar o engañar a sus propios compañeros. Al expresarse sobre estos, debe hacerlo con respeto y consideración. Ejemplo, nunca realizar comentarios de pasillo, en especial negativos, sobre un colega, subordinado o superior delante de otras personas, ya sea en público o en privado. El comportamiento honesto también, por ejemplo, y así son varias las opciones que nos van apareciendo. Aquí, por ejemplo, vemos que abajo se explican, por ejemplo, conceptos como la inclusión social, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente, que son parte de la ética también, y que nosotros aquí podemos ir viendo diferentes posibilidades. Esto hasta cierto punto nos va introduciendo a lo que es esta primera actividad del curso, en la cual ustedes van a tener que, les había mostrado, leer este texto. ¿Por qué unirnos en la defensa de la diversidad cultural? ¿Por qué nos tenemos que unir en esta situación? Y es lo que ustedes tienen que analizar en la medida que vayan leyendo y trabajando con estas diferencias, estos diferentes materiales explicativos que se van dando. A ver acá. Francisco, ¿le queda alguna duda al respecto de esto? No, profe. Ok, bueno, entonces, en honor al tiempo, para no tenerlo hasta más tarde, vamos a quedar hasta acá. Frente a cualquier Bueno, duda, usted, bueno, ya sabe, yo este video lo voy a convertir en un link, lo voy a subir y se lo voy a enviar directamente a su jefatura de carrera para que lo tenga a su disposición también. Así que cualquier cosa usted bueno, se lo puede solicitar a ella y consulte la situación de cómo se llama, del registro del curso en su aula virtual. bueno. Así que desde ya le doy las gracias, que tenga una excelente noche y una excelente semana. Cuídese mucho y que descanse. Muchas gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Chao a todas y a todos. Chao. Chao.